Bueno, vamos a hacer la revisión del examen del legajo 17772. La primera pregunta desarrolla las características del arbitraje que son compartidas por el arbitraje de derecho y de equidad. Me decís, estos dos tipos de arbitraje tienen las siguientes características comunes. Son voluntarios, basados en derecho. En el caso del arbitraje de equidad puede ser una opción. En el tipo de derecho es obligatorio. Bueno, no están basados en derecho los dos. Fundados. En ambos casos debe existir la fundamentación. Estos no son características del arbitraje. Las características del arbitraje son la voluntariedad, es heterocompositivo, laudo con fuerza de ley, permite unidad de procedimiento. Bueno, fíjate que hay un videíto que habla sobre características del arbitraje. En este mismo canal hay un video que dice características del arbitraje. Y están las características comunes, las características del arbitraje especializado y las otras que no llamo características sino deseos o cualidades que debería tener un buen arbitraje. Esta la tomé como el 20% bien esta pregunta porque está apuntando a otra cosa que... Después, una mujer identifica al padre de su hijo, quien no lo ha reconocido, decide iniciarle una demanda arbitral y yo te pido que me recomiendes qué tribunal arbitral le vas a recomendar. Y vos me decís, el arbitraje solo se puede administrar para cosas transables. La situación familiar descrita no encuadra dentro de los requisitos del arbitraje, por lo cual recomendaría iniciar trámites en una mediación o ante la justicia estatal, en caso que no pudieran acordar en la primera. Si no es transable, no se puede acordar, ni en mediación, ni en no mediación, ni en una negociación. O sea, la filiación no es transable. Entonces, está bien que vos decís, no lo haría por arbitraje, pero la fundamentación es totalmente incorrecta, porque vos decís, no encuadra dentro de los requisitos del arbitraje, o sea, de los requisitos que tiene que ser para ser resuelta por arbitraje, estarás queriendo decir. Pero recomendaría una mediación. Bueno, ya te digo, el fundamento de esto es que la filiación no es transable y si no es transable no puede ser resuelta por mediación. Si estamos hablando del reconocimiento de un menor, de la adopción, de darle el apellido, todo eso sí es transable. Pero si es o no hijo de una persona, digamos, no se puede someter al juicio de árbitro. Bueno, esta pregunta, ahora mirándola un poquito mejor, te puedo poner un 30% de la respuesta, digamos, correcta. ¿Qué ventajas tiene el arbitraje institucional por sobre el arbitraje ad hoc? Vos me decís que tiene ciertas ventajas, por ejemplo, cuestiones con un reglamento al cual las partes puedan adherir. Los árbitros que allí se desempeñan son elegidos por sus cualidades personales y profesionales, además de recibir la debida capacitación. Y si es una institución mala y no están capacitados, necesariamente, o sea, entendemos que una institución debería custodiar la calidad de sus árbitros. En realidad, si la institución es buena, voy a pensar que el tribunal arbitral es bueno, y si la institución es mala, voy a pensar que el tribunal arbitral sigue la suerte de la institución. No podemos pensar que porque un tribunal arbitral sea institucional, los árbitros tengan excelentes cualidades personales y profesionales y que decidan la debida capacitación. Y además, me decís, el arbitraje institucional es recurrible, mientras el ad hoc no lo es. Esto no es así. Nosotros dijimos, respecto de si es o no recurrible, habíamos dicho que el arbitraje de derecho es básicamente recurrible si nada dicen las partes. O sea, si las partes no han renunciado a la apelación del laudo, el arbitraje de derecho es recurrible. En cambio, el arbitraje de equidad, si nada han dicho las partes, básicamente es irrecurrible.
¿Por qué? Porque fue fundado o realizado en base a un conocimiento técnico especializado. Y para recurrirlo debería recurrirse ante ¿quién? Ante la justicia estatal. Entonces, si el arbitraje de equidad es especializado y emite un laudo conforme al leal saber y entender y fundado en un conocimiento técnico que respalda ese laudo, ¿cómo las partes van a ir a apelarlo ante la justicia estatal? Si es que desean prever una instancia de apelación, deberán elegir ante quién lo apelarán, si conformarán otro tribunal con árbitros del mismo tribunal, que se sorteen otros, si son otros profesionales los que revisarán. O sea, deberán prever cómo revisarlo, pero no tienen nada. O sea, podemos estar hablando de arbitraje de derecho institucional o ad hoc y es lo mismo. Es recurrible si nada dicen las partes. Y podemos estar hablando de arbitraje especializado, institucional o ad hoc. Un profesional independiente, un ingeniero realizando un arbitraje ad hoc, si nada han dicho las partes, el laudo es irrecurrible. Y si es institucional, también es irrecurrible. O sea, no depende de que sea institucional que sea recurrible, depende de en qué se haya basado el laudo para su fundamentación, para tomar la decisión. La apelación es ante la justicia estatal. Entonces, bueno, ahí acá te puse un 20% de esto, como que cumpliría en las expectativas de un 20%, porque hay bastante confusión. Está incompleto y hay confusión. La pregunta 4 es ¿por qué motivo el arbitraje ha sido utilizado históricamente para resolver conflictos internacionales? Te puse un 70% correcto, porque básicamente dijiste que el arbitraje es un medio idóneo para la resolución de conflictos internacionales, dado que si se acudiera a la justicia de algunos estados de los cuales provienen las partes, los otros deberían implementar estrategias diferentes que utilizarían en su país, o sea, que nadie quiere resolver los conflictos en otro país bajo otra legislación. O sea, con métodos y procedimientos diferentes a su país. Eso está bien. Siendo el arbitraje voluntario y pudiendo acordar las reglas procedimentales, elegir los árbitros, bueno, esto te consideré un 70% bien. Por ahí podría poner un poquito más a ver si llega a colaborar esto en mejorar un poquito el puntaje. Conociendo de antemano cómo. Bueno, acá me decís algo. Siendo el arbitraje voluntario y pudiendo acordar las reglas de procedimiento, elegir él o los árbitros o tribunal arbitral que llevará el proceso, determinar el pago de costos, multas en caso de incumplimiento, etcétera, las partes pueden resolver los conflictos conociendo de antemano cómo se desarrollará el proceso. Esto no tiene mucho que ver con arbitraje internacional. Bueno, te voy a poner el 80% bien a esta pregunta. Y la última, ¿pueden los árbitros dictar medidas cautelares? Los árbitros, al igual que los jueces, pueden dictar medidas cautelares, aunque hay autores que piensan que esto no debería estar permitido. No sé cuáles son los autores que conoces que piensan que esto no debería estar permitido. Básicamente, hay consenso en que los árbitros pueden dictar medidas cautelares, sobre todo, sin duda, si el reglamento lo autoriza y si las partes expresamente o si las partes expresamente lo han autorizado. Si el reglamento no lo dice expresamente o las partes no lo han dicho, yo te diría que como lo accesorio siga lo principal, ahí podría decir, bueno, si nada han dicho las partes, podría haber cierta duda de si los árbitros pueden o no dictar medidas cautelares, pero en su caso la duda estaría ahí. Si el reglamento lo autoriza, no hay ninguna duda y ningún autor que pueda pensar que no debería estar permitido. Las mismas se dictan si la contraparte la solicita, presenta pruebas de la posibilidad de que al no existir esta, el laudo sería de cumplimiento ilusorio. Eso está bien, ya que la otra parte puede decir
puede decidir deshacerse de sus bienes y no tener con qué responder si la sentencia fuera contraria a sus intereses. La falta de imperium se salva recurriendo al juez que hubiera intervenido en caso de no haber recurrido a la resolución a través del arbitraje. Se procede de esta manera porque los árbitros carecen de imperium. O sea que para ejecutarla forzadamente hay que recurrir a la justicia estatal. Bueno, esto te voy a poner también el 80%. Bien. Entonces, acá vamos a sumar 20, 50, 70, 8, 350. 8, 8, 16, 17, 18, 21, 23, 230 dividido 5 es el más o menos el 45% del examen. Correcto. Esto se equivale con, vos seguramente tenés la tablita que mandé con las consignas, se equivale con un 2. Estoy haciendo las revisiones solamente de los que están insuficientes.